Bueno, de pie, señores, no porque suene nuestro himno, sino porque vamos a dar algunos tips para hacer un formato que está muy predigerido, que es la reproducción de unas estructuras muy asequibles, muy fáciles de metabolizar para el público, que es el monólogo stand-up. Si bien yo soy partidario de siempre ampliar un poquito, de romper un poquito los moldes, no restringirse a lo esquemático, existen una serie de técnicas concretas, puntuales y una serie de parámetros que hay que respetar, y uno de ellos es que hay que estar de pie, aunque realmente no. Y de hecho pueden ver cómo se sientan, como Ricky Gervais toma una cerveza incluso. Pero bueno, algunas cosas sí. Es un tipo que está solo y espera. Un tipo que está solo y habla durante una hora, o una mujer, por supuesto, o todas las variantes que ahora, respetuosamente dicho. Básicamente, lo que se recomienda, por ejemplo, el libro de Daniel Sales y los que introducen el stand-up a la Argentina, los primeros, ¿no? Por ejemplo, Julian Weinreich, ellos, ¿no? Son un poco quienes copian el esquema norteamericano muy sencillo. Por un lado, hay que partir de observaciones de la vida cotidiana y lograr con esto que el tema que uno aborde provoque una inmediata identificación. Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿no les molesta la gente que va con mochilas en el subte? Yo no entiendo, ¿por qué no arman? Hay de hecho un lugar donde poner esas mochilas. ¿Qué les pasa a la gente con las mochilas en el subte? ¿Qué llevan? ¿Por qué es tan necesario con el poco lugar que hay? Y bueno, eso es algo que cualquier persona que ha viajado en el subte puede entender de inmediato. Si yo en cambio digo, no vayan a creer que es el asno de Rotterdam, o que Julio César dijo, vos también, animal, en lugar de bruto, o qué sé yo. Es impresionante lo que ha cambiado este muchacho Franz Kafka, una verdadera metamorfosis. Todas esas son referencias que requieren algún nivel de instrucción o específicamente ese saber. Entonces, se restringe mucho el caudal del público al que uno puede hacer reír. En teoría. Por supuesto, en la práctica no solamente se puede hacer eso, sino que motiva, como el Instruir Deleitando del siglo de oro español, digamos, motiva al público, supongamos que logren la transferencia, para decirlo psicoanalíticamente, no la transferencia marxiana. Es decir, yo escucho a alguien que me dice, porque saqué un fotón con esta cámara y bueno, impresionante, digo, qué bárbaro, salió el electrón, incluso el protón, pero hasta el fotón se ve, qué nitidez que tiene esa cámara. Entonces, digo, pero ¿a qué se refiere? Porque yo no sé nada de física cuántica, pero en 2 minutos hoy en día Wikipedia uno lo resuelve. O sea, eso ha traído miles de otros problemas. Déficit de atención. La gente ya no tiene paciencia. El stand-up es claramente un síntoma de esto. Es decir, la mayoría de los chistes del stand-up son quejas mucho más, digamos, intolerantes, que fomentan la intolerancia, que tocan exacerban nuestra indignación. Cuando yo me gustaría que el humor se use para distender, para descomprimir. Por supuesto, las risas siempre generan endorfinas, generan satisfacción, nos hace bien físicamente. Pero lo que uno termina teniendo dentro de la cabeza es qué mal, no, ni siquiera qué mal viajar en subte como animales porque no hay suficiente frecuencia, porque el transporte público es una desgracia, sino directamente qué malos son los conciudadanos que me oprimen. Esta vez ya no es el Estado capitalista, no es uh, el patriarcado con la cultura heteronormativa, ya no es, no sé, o al contrario, los hippies vagos, comunistas, que no laburan. Esta vez es específicamente todas las personas
que están como 80. Entonces yo no estoy generando mucho amor al prójimo ni mucha filantropía si les meto eso en la cabeza en un stand-up, ¿no? Pero lo bueno de cualquier referencia elevada es que uno enseguida la puede rastrear, generar curiosidad. La generación de curiosidad es una gran cosa más gratis, junto con el humor, que fomenta muchísimo la salud mental. Aprender idioma, un gran desafío también, aumenta la reserva semántica, prolonga la longevidad, pero aún, digamos, quienes no aprendan un idioma pueden verse beneficiados si uno hace alguna alusión al conocimiento y si uno está todo el día aprendiendo algún tipo de cosa nueva. El amor al saber es algo que hay que transmitir. Realmente se puede aprender tantas cosas. Y quizás quien no ama el conocimiento todavía es porque le obligaron a aprenderse cosas que no le interesaban. Pero en general no es así. En general, vos le preguntas a un chico, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Quiero ser matemático. ¿Te gustan las matemáticas? Sí. ¿Y qué tal es tu profe de matemáticas? Una genia. En general tiene mucho más que ver con el costado humano y con cómo te lo presentan que con aspectos estrictamente del contenido en sí. Por eso es que yo insisto en que se puede tomar otro contenido. Pero bueno, en general, si uno ve, por ejemplo, toma de modelo a estos grandes genios norteamericanos, bueno, hablemos de alguno de ellos. Por ejemplo, si tenemos este componente moral. Entonces hay muchas veces, en realidad, militancias evangelistas, digamos, te vienen a adoctrinar a través del stand-up. En eso hay muchos, por ejemplo, los ateos. Entonces, bueno, hay muchísimos casos de stand-uperos que te hablan de la Biblia. Hay muchos casos de burlas a la Biblia. Burlas a la Biblia es algo que el humor hace muchísimo tiempo hace. Un ejemplo supremo es Mark Twain, un libro póstumo que se llamó Cartas de la Tierra, Cartas desde la Tierra, donde el diablo visita, un poco burlándose de Milton, ¿no? El diablo visita la Tierra a ver qué es lo que hizo Dios. Y entonces se burla de nuestras formas de entender cómo va a ser el paraíso, que es también imposible imaginar el paraíso. Siempre, si vamos a la Divina Comedia, si vamos a cualquier representación del infierno, es bastante estremecedor, lograda, realista, verosímil. Si vas a una representación del paraíso, no es muy parecido. ¿Por qué? Y primero, que el eterno no es lindo. Todo lo lindo es efímero. Segundo, uno normalmente se pregunta, bueno, pero yo quiero estar con, supongamos, no sé, Sofía Loren. Que a mí me gusta mucho Sofía Loren, pero la Sofía Loren que tenía 30 años. Que ya los espaguetis le daban, hay que tener donde agarrarse, me parece su mejor momento. Ahora, ¿qué pasa? Si también, si Sofía Loren no quiere estar conmigo, ¿cómo resuelve Dios eso? Con clonaciones. ¿Y cómo es el tema de...? Porque tengo un amigo que también quiere estar con Sofía Loren. A mí no me gustan los tríos. Bueno, todas esas preguntas que luego de que el autor de Narnia convirtiera Tolkien y C.S. Lewis eran compañeros en la Universidad Británica, uno de ellos teólogo mal le preocupa el problema del mal y lo convierte al otro al cristianismo y debaten de teología. Entonces ellos dicen, bueno, es una pregunta absurda, es como si un bebé se pregunta, ¿cómo voy a hacer para respirar agua ahí afuera? ¿Cómo me las voy a arreglar? Entonces, claro, o un nene se pregunta, ¿en el paraíso no hay Nestum? Un bebé, ¿no? Como que es una pregunta de la inmadurez de no ser todavía ángeles, porque los ángeles pueden prescindir de Sofía Loren o, no sé, participan de la presencia de Sofía Loren. Bueno, Dios lo resuelve de una forma inescrutable. Bueno, Mark Twain entonces se pregunta, por ejemplo, eso, se pregunta,
¿Por qué? Si acá lo que más queremos es el sexo, todo el tiempo pensamos en el sexo, tiene una parte muy divertida, porque dice que está igual de prohibido como pecado la lujuria, igual para gente que tiene temperamento cabra como para gente que tiene temperamento tortuga. Y que la tortuga hace el amor una vez al año, sin ganas, con un suspiro, mientras que la cabra atravesaría montes, cercas electrocutadas, no deja tite con cabeza, prefiere, digamos, perder la vida que la oportunidad de... es muy gracioso porque también establece ahí algo que ya estableció Tiresias, que es el tema de la... ¿Quién goza más en el erotismo? El hombre o la mujer. Entonces, bueno, ahora con modernos sensores se ha podido confirmar, digamos, que la mujer, como dijo Tiresias, que viendo copular a dos serpientes fue varón y fue mujer, y dice, si de 10 partes se compone el placer, 9 son de la mujer. Bueno, hay muchas cosas, aquí habría que poner muchísimas cosas entre almohadón, entre algodón, entre que están agarradas con alfileres. Ya ven ustedes que acabo de improvisar la observación de que hay una serie de expresiones que se pueden mezclar. Bueno, la clave del humor, entonces vamos a seguir un poquitito con esto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el ejemplo de la Biblia es uno de los que ustedes tienen que encontrar para ustedes mismos, porque más que nada el monólogo de stand-up que yo les quiero más o menos enseñar a hacer, no va a ser para brindar un show, un concierto, es autoterapéutico. Por eso vamos a trabajar también con el hemisferio cerebral derecho. Y van a poder descubrir una creatividad autodesconocida y se van a poder hacer reír a ustedes mismos. Que es en definitiva como la masturbación. Pero es en definitiva lo mejor. Porque esta distinción que hace Freud, que dice que tiene que haber un tercero, que no se ríe con otro. Pero bueno, tenemos la hegeliana especularidad dual de nuestra propia personalidad esquizofrénica, pero sobre todo el tema es el siguiente. Vamos a estar redimiendo, resemantizando, redimensionando discursos condenatorios o como evangelios, cosas en las que hemos tenido que acatar, obedecer y escuchar como en una misa, en silencio, y que no hemos podido fracturar esas certezas que de alguna manera nos oprimen mucho más que las mochilas en el subte. Entonces el poder quebrantar cosas que nunca juguetizamos antes, cosas que no eran arcilla para el humor, cosas que, esto sucede muchísimo, por ejemplo, uno estudia de memoria para un examen y sale a dar el examen y le dan ganas de cantar todo lo que hasta, digamos, sabe de memoria, pero se lo quiere sacar encima, se embaraza. Y muchas veces se arman a veces canciones con cosas eruditas que queda muy graciosa esa mezcla. Pero también lo que es muy divertido es poder cambiar el formato de algo, reubicar el contexto, pero además parafrasearlo. Por ejemplo, cuando hemos aprendido que hay 10 mandamientos, y eso es la ley. Y de pronto, cuando vemos a Mel Brooks, que viene con 3 piedras, se le cae una y dice, les traigo los 10 mandamientos, uno comprende que allí hay un espacio de libertad que no sospechó. Y bueno, esto lo dice el libro de Berger y Luckman, La construcción social de la realidad, de una manera que también choquea al lector cuando uno dice que Moisés está tallando los mandamientos. Uno nunca imaginó a Moisés tallarlo. Freud sí lo imaginó que Moisés era egipcio. Derrida, para no ser menos, atribuye egipcionismo a Platón. Pero eso es una larga historia. Muy interesante también. Bien. Ya tendremos que ver que Jesús era eseño y que Jesús no era Christopher Plummer blanco y de ojos celestes. Bueno, parece ser que el primer Homo sapiens sapiens era en realidad negro y que después en el Cáucaso perdió por el sol, por la vitamina. O sea, realmente bueno, se sabe ahora por el ADN mitocondrial
que la primera raza humana, la primera etnia, digamos, todos somos afrodescendientes, además de hijos de Gengis Khan. Bueno, ya ven ustedes que suceden actos, a medida que yo voy hablando me voy acordando de cosas, asocio libremente, muy libremente, demasiado con libertinaje. ¿Por qué? Porque esta es la técnica para llegar después a algún buen chiste. No hay que entonces ser perfeccionista o ser súper exigente. Es decir, hay que tener la exigencia puesta en el lado de generar a la manera de torbellino de ideas. Brainstorming es discriminativo hacia los neurodivergentes, así que no se puede decir más. Voy a hacer una lluvia de ideas abundosa, profusa. Es decir, lo importante acá es mantenerse hablando, decir boludeces, en algún momento surge algo más o menos brillante. La única manera de que surja es prendiendo la buena leña con querosén barato. Entonces, el verdadero enemigo en la generación del chiste es el autocensor. También es un enemigo el elogio. Nosotros hacemos un chiste muy genial, nos lapidan, digamos, con una estatua. Porque uno dice, ese te gustó. ¿Qué carajo dice? Bien, ahora. ¿Cómo lo logré? ¿Podré repetirlo? No. Entonces, no lo hacemos por la aprobación, no lo hacemos, no dependemos de la aprobación, no dependemos de la risa. Como dice César Aira, chistes tóxicamente dependiente. Por eso yo no hago chistes. Dice César Aira, que dice que un niño ve tan bien que distingue las estrellas de día, pero él no hace chistes. Bueno, el método entonces random que estamos sugiriendo no es random. Es decir, la asociación libre sabe que no es libre, hay un determinismo psíquico, pero el poder vaciarnos de lo que está en nuestra cabeza y que nos está jodiendo, ¿no? Hay muchas técnicas para generar chistes y ustedes las conocen. Por ejemplo, la exageración es una técnica que consiste en distorsionar en número, en cantidad, lo mismísimo, ¿no? Entonces, yo supongamos que comí una milanesa, llego y digo, estoy lleno, comí 600 milanesas. Un ejemplo grosero, porque podría haber dicho 3, pero a veces no queda explicitado el humor si uno hace algo realista. Por lo tanto, tiene que ser muy claro. Cuanto más podamos difuminar, cuanto más podamos hacernos algo tipo dibujito animado, humor disparatado, es más gracioso, es más ridículo, es más incongruente. Me acuerdo en este sentido los consejos de John Cleese de los Monty Python cuando él hizo Los Enredos de Wanda, que tuvo que suprimir después de darle a una audiencia de público de prueba la parte que matan al perrito. O sea, todo jajaja, era todo risas hasta que ves que atropellan al perrito. Ahí se borra esa suspensión medio involuntaria de la empatía, ¿no? Porque el humor es una pura constatación de una incongruencia, pero intelectualmente la razonamos, pero no, en ese momento anestesiamos el corazón. El tipo cae con la cáscara de banana, nos reímos. Bergson dice que es por la irrupción del órgano mecánico en el universo humano. En fin, hay realmente miles de explicaciones, pero en todas se coincide que no hay en ese momento sentimentalismo, uno no está con el corazón en la mano, sino que el humor sirve para suspender la emoción, que muchas veces es estragante. Por ejemplo, si a mí soy muy homofóbico y veo a un puto chupar una pija, estragante. Bueno, yo por ejemplo, como autoterapia, al haber sido educado como ratón de biblioteca, como nerd, bastante pacatamente en contra de las malas palabras y de lo guarro, tuve como una adquisición tardía y es un logro último. Entonces para mí a mí me causa gracia por decir malas palabras, como enorme contraste además con Heidegger en alemán y cosas así. Claro que es algo medio infantil, pero bueno, el humorista es un infantil, es un sin ley, se transgrede justamente las reglas, por eso, bajo el marco de que es humor, no habría que condenar chistes que parecen
En eso también la corrección política no solo se equivoca en la lingüística, creyendo que cada palabra significa por sí misma, y si yo digo, qué sé yo, este bife es una manteca, buena la palabra manteca, y si digo, qué horror, cómo nos pudimos entusiasmar con el boxeador Mantequilla Martínez, no es bueno. Pero bueno, ahora la manteca alude a María Schneider y la horrible violación de la que fue objeto. ¿Cómo podemos seguir sosteniendo que Último Tango en París es un clásico cuando ella murió después de drogarse y llena de... nunca pudo rehacer su vida porque... Pero la sodomizaron. No, no la sodomizaron. Hicieron como que la sodomizaban. Ella actuaba, estaba en el guión. ¿Y cuál fue la violación? No le avisaron que le iban a tocar el culo con un poquito de manteca fría. Ella lo vio como una violación. Entonces ahora no podemos nombrarla para manteca. Porque remite a eso. Entonces hay que estar atentos. También es cierto, ¿no? Lo de la corrección política se equivoca en dos cosas. Eso lo tenía que haber dicho en la clase sobre woke, pero bueno, después incorporamos. En el paradigma lingüístico, que ya fue perimido, que no se considera más que una palabra signifique por sí mismo, que yo digo, no voy a aprender a hacer un mono de stand-up ni por puta, no estoy insultando a las trabajadoras sexuales, es una expresión. Vos sos un negacionista del orto. No estoy diciendo que vos preferís las tetas. Pero bueno. Si yo digo pasé la tarde con unos chicos mogólicos, pero no sabes lo tiernos que son, la capacidad de disfrute que tienen, adorables. Es un ejemplo. Estoy diciendo algo hermoso, valorativo, con la palabra equivocada. ¿No? Como Cavani dijo, feliz cumpleaños negrito. Cambio si digo algo horrible, todos los afrodescendientes tienen labios como salchichas y asquerosos. No dije nada racista, teóricamente. O qué sé yo. Por eso, es una idiotez. El modo en el que está esa policía del pensamiento, que no es de pensamiento. O sea, nosotros realmente, una cosa es el pensamiento conceptual, pero el lenguaje sílaba por sílaba no es lo que lo genera. Entonces, si yo en lugar de llamar a mi suegra la bruja, la llamo el hada encantadora, no es que por eso me van a dar más ganas de imitarla. ¿O sí? Pero bueno, no hagamos chistes políticos, no hagamos chistes con familiares políticas. Lo más importante de todo entonces es tomar en cuenta cuáles son las asociaciones que hay en ese momento en el ambiente. Porque una cosa es que yo haga toda mi catarsis y les hable de que la luna llena me hace recordar a mi amada, pero la gente en este momento en su cabeza tiene el Luna Park lleno de Milei, supongamos. Ahora, dentro de un mes, no va a haber ningún chiste, por mejor que sea, sobre eso, que tenga la menor actualidad. El peor chiste sobre la actualidad es mejor siempre que el mejor chiste sobre la joya que se robó en Paraguay Moria Kazán, que es una cosa que no recuerda a nadie. La justicia paraguaya tampoco. Dicen que la bandera paraguaya es la más sexy, es la francesa acostada. Bueno, siempre se pueden pulsar algunas cuerdas, como son lo de la grosería, que todo lo que sea distender el público, permitirle en ese espacio seguro hablar con mucha más libertad que de costumbre. Entonces, bueno, ahora el humor tiene que ser políticamente correcto, ya no se puede decir, qué sé yo. Ahora intentan destituir a un funcionario porque aparentemente está acusado de violación. No se puede hacer ningún chiste con la violación. Porque se considera un tema muy delicado, la palabra delicado, sinónimo de brutal. Es muy divertido descubrir palabras que parecen antónimos y son sinónimos. ¿No? Por ejemplo, me la banqué como toda una señorita, sinónimo me la banqué como un macho. ¿No? Y al revés, hay palabras que son sinónimos, pero son antónimos. Por ejemplo, si uno dice eternos, la cola se me hizo eterna, ¿qué quiere decir? Y bueno, no tenga sexo anal, pero no, quiere decir
incesante es algo positivo, eterno es algo malo, entrañable es algo tierno, lindo, visceral es algo barbárico. Y así hay muchos aparentes sinónimos que no lo son. Si uno puede, en lugar de mirar la realidad, la horrible realidad, mirar la palabra con la que accedemos a la realidad, ya tenemos todo un campo de juego que puede prescindir absolutamente de irritar a nadie, porque solo estamos operando sobre morfemas, lexemas, fonemas, observando que la cosa se sea así, ya te la debo, bueno, ya el Fondo Monetario Internacional nos condiciona tanto que decimos te la debo, y no importa si es verdad o no, no importa si es gracioso, y no importa si es gracioso para el público, no importa que sea gracioso para vos, y que en vos haya una especie de cosquilla interior, que haya una especie de cortocircuito. Vamos a hablar de un tipo de técnica que es, tenemos tiempo, tenemos un ratitito más. Dijimos la exageración, la ironía todos la conocemos, la ironía es decir lo contrario de lo que queremos decir y dar a entender que es lo contrario. Es muy buena la ironía, sobre todo la ironía fina. Borges tiene una ironía finísima. Cuando Estela Canto le va a decir, mirá, he decidido vender a un grupo empresario español el manuscrito del Aleph, que en realidad escribió ella, Borges se lo dictaba, por $20.000, pues me estoy cagando de hambre. En lugar de Borges partirle un botellazo por la cabeza, que ahora no se puede hacer el chiste porque sería machirulístico, por las hormonas del brutal Borges, violador. Borges no responde con animosidad, sino que todo lo contrario, duplica la apuesta irónicamente. Y entonces se disculpa por no ir ya mismo al baño a suicidarse para que ese manuscrito valga más. Entonces, esa ironía es terapeutiquísima. ¿Por qué? Porque si yo me levanto y digo, la puta que lo parió nos gobierna este hijo de su putísima madre, evidentemente no estoy introduciendo en mi cabeza emociones positivas. Esto no significa que yo deba engañarme, es decir, tal vez este sacrificio necesario, este sufrimiento atroz, va a llevar a un muy buen puerto. Tengo fe, elijo creer. No, yo puedo seguir sosteniendo. Digamos, tomar al toro por las astas, ver la realidad a la cara, pero formularlo con ironía emocional. Que es algo que muchísimas veces sucede. Las mujeres son expertas en ironía emocional. Dicen con una sonrisa algo que muchos varones no captan para nada. La sonrisa de la mujer, el varón cree que tiene la misma función que el varón. Entonces, bueno, bárbaro. Parece que tiene onda, todo bien con eso. Es muy terapéutica. Para el varón, por lo menos. Evidentemente, no lo estaría haciendo si tantas mujeres ya lo hacen y no dejan de estar frustradas, pero yo me levanto y digo, qué maravilla, tenemos un presidente excelente. Si bien estoy diciendo algo que es una queja indirecta, para mi cuerpo es como si yo me levantara, hiciera las asanas de yoga, respirara por la nariz y dijera algo lindo. Mi cuerpo siente el alivio de estar en una situación que no es de emergencia, que no es de peligro, que es de placer, de regocijo, gracias a la ironía emocional. Entonces conviene la ironía emocional. Hay un chiste, por ejemplo, maravilloso donde estas citas ciegas no se encuentran por Tinder, qué sé yo. Bueno, hacen amor y él dice, espera un momentito, venimos de la calle, tenemos la ropa, espera que me voy a lavar las manos, Bueno, listo, se empiezan a besar, se sacan la ropa, me voy a lavar las manos de vuelta porque vos no sabés la cantidad además de bacterias que se transmiten por la boca. Es una cosa, si te dijera te morirías. Está bien, no, ese no. Bueno, hacen el amor y ella dice, vos por casualidad sos dentista. Sí, me dedico a la odontología. En torno a la odontología es lo mío, sí. Bueno, sos muy incisiva, muy mordaz, te diste cuenta. Pero vos debes ser un excelente dentista. Veo que tenés ahí un cuadro con un médico, con un dentista. No hay un oftalmólogo, es un cuadro sinóptico. Soy un excelente dentista. Gané muchos premios. ¿Vos por qué
¿Cómo te diste cuenta que es un excelente dentista? Porque cogimos y no sentí absolutamente nada. Pero no lo dice, hijo de mil putas, como lo diría Yayo. Lo dice, esto es una masterclass. Entonces lo dice con una sonrisa como Jorge Corona, ríanse putos. Pero entonces, porque no sentí absolutamente nada, sos un genio. Entonces, si bien se está expresando la queja intelectualmente, emocionalmente se está en ese momento haciéndole saber al cuerpo que está todo bien. Porque eso es importantísimo. Porque cuántas veces tenemos no solo una mala postura corporal, me dijeron que estuve yendo a una oficina 9 horas por día y encima me dijo la profesora de Tai Chi que tengo que enderezar la columna. Encima que estoy ahí laburando, ¿por qué no consigo un arquitecto, hijos de puta? Bueno, una de las técnicas entonces que vamos a usar también se llamaría la autocontracción en la frase, pero para eso necesitamos tener algo que se pueda ver en el lenguaje. Por ejemplo, odio ser bipolar. Es maravilloso. Eso no se puede hacer con todas las cosas, un chiste así. Tiene que notarse en el lenguaje. La autocontradicción o la autoafirmación, por ejemplo, si Sócrates hubiera dicho yo solo sé que no sabo nada, metalingüísticamente está demostrando que no sabe nada. Solo sé decir. O sea, cuando hay una cosa se aplica a sí misma. La técnica en realidad es muy sencilla. Nosotros sabemos extrapolar de un campo semántico a otro. Por ejemplo, Monty Python toma a los filósofos y los lleva al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, tiro libre o tiro determinista. No hacen ese chiste, pero es fácil, ¿no? Poner algo donde no va, ellos lo llevan con precisión de ingenieros y no se limitan a hacerlo de manera, a sugerirlo, ¿no? El desarrollar, digamos, partir del remate y seguirlo es un gran método. Pero a veces podemos aplicar algo, la lógica de algo, a sí mismo. Y decir, por ejemplo, bueno, como la paradoja del cretense mentiroso, agarrar y decir, qué sé yo, los disléxicos también somos persianas, ¿no? Ese tipo de chiste es genial. Bueno, siempre conviene preguntarse el metanivel. Si yo esto lo extraigo, digamos, el mecanismo, el espíritu que lo anima, y se lo aplico a sí mismo, ¿da o no da? ¿Cómo lo puedo hacer que se muerda la cola? No lo intenten, no es fácil. Pero por ejemplo, qué sé yo, para ser empoderada necesitaría un hombre que sea un sostén, que me ayude a ser una mujer independiente porque sola no puedo. Una autocontradicción. Las mujeres que no hacen las denuncias por violencia hay que llevarlas a las patadas a la oficina de violencia doméstica. Tienen que animar a hacer la denuncia. La verdad que para hablar con respeto a la diversidad de las distintas etnias, soy re india yo. Hablo como una vikinga. Parezco una negra de mierda. Entonces, recabeza lo mismo. Ese tipo de cosas también es interesante, porque hay un elemento prohibido en el aire y uno tiene que buscar el elemento. ¿Qué es lo único, qué es lo peor que podría decir en esas circunstancias? Matemáticamente incluso, ¿no? Así como despejar la incógnita, la X nuestra es que es en este contexto lo que está tácitamente, digamos, el elefante que estamos viendo, que no hay que mencionar. Y como eso explica bien Freud, produce un gran ahorro de la energía psíquica de la represión. Entonces, en el espacio del humor habría que tener de vuelta ese humor completamente carnavalesco en el sentido de Voloshinov y Bakhtin, de invertir la jerarquía, que estamos diciendo, qué sé yo. Bueno, está bien, es un funcionario que violó, pero Milei los está violando. Y no hay realmente hay una reivindicación del abuso sexual. Más bien hay un revisionamiento, es decir, el humor puede ser un repositor del sentido común por el absurdo. Y a veces al revés. Por ejemplo, Benigni, La vida es bella, dice, imagínate lo que te dijeron, imagínate que hacen
botones con las personas, jabón con las personas, pasame a Fernández que me quiero enjabonar, sería ridículo, y sabemos que es una realidad. Entonces, poder presentar las cosas en su costado más ligero es un tesoro que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a hacerlo, tenerlo entrenado, tenerlo aceitado, o reducir los aceites, ¿no? Porque estamos ahora en el horno, estamos ahora al vapor, digamos. Bueno, hablando del gaseamiento. Bueno, poder abordar todos los temas para nosotros mismos. Después, por supuesto, que no vamos a decir eso en la mezquita, pero nadie nos quita el placer una vez al mes de hacerlo para nosotros mismos. La idea es organizar en un discurso, no meter los chistes que se nos ocurrieron como guirnalda. Lo hace bien Ini Marshall, que logra enhebrar, digamos, diversos chistes desde un personaje, ¿no? Desde la bruta gallega, desde la judía vara, desde la fifí, la concheta. Pero eso es ya gracioso por cómo lo enuncia y tiene todo un campo ahí libre, puede jugar con eso. Pero yo diría que cualquiera que quiera intentar un pequeño breve monólogo de stand-up, y es algo muy recomendable poder dominar este formato, porque nos han ganado las elecciones porque saben hacer reels y pelotudeces de millennials y nosotros estamos como boludos, los de una tiza, un pequeño cambio tecnológico, digamos, técnico, en la modalidad, en el procedimiento, en el proceso, que cambia mucho. O sea, es como aprender a hablarles en su mismo idioma. Entonces, pues uno puede presentar a la manera estándar cualquier cosa. No tiene que informarle a los empleados algo, sino que lo que sea. Con esta forma de articular es muy, muy, muy agradecible para el que lo escucha, es muy dinámico. Mis consejos fundamentales, algunos van a ser un poco dogmáticos. La velocidad. Había en Aikido vencer con la verdad, vencerse a sí mismo y vencer rápido. La velocidad es un requisito indispensable para el humor. Pero no, porque si yo hablo lento es aburrido. En realidad no. Anthony Selznick, el humorista austríaco de humor negro, es un genio. Como con lentitud va a decir el remate, de que, no sé, se le cayó el bebé al piso y uno esperaba algo muy distinto y él puede manejar los tiempos con lentitud. Yo digo que en el momento de la creación del chiste hay que pensar rápido. ¿Por qué? Porque trabajamos con la imbecilidad, no con la agudeza. Es muy común decir, bueno, pero Voltaire pensó mucho tiempo hasta llegar a eso, Oscar Wilde invirtió mecánicamente pero lo razonó, Molière, no, la verdad es que son todas las cosas que hacemos en el humorístico, si uno puede recortar, discernir, discriminar lo que es gracioso y lo que no, uno se da cuenta que son fallas de razonamiento que resultan graciosas por contraste y todo, pero no es inteligencia, es estupidez. Uno puede ver esto, yo puedo prepararlo, si quieres les mando al que me lo pida. Yo tengo desgrabado un extenso reportaje que le hace Jorge Real a Karina Jelinek, que es una fuerza de la naturaleza, porque le dicen, mira, como tendés a decir las cosas como tonta, hagas una cosa, no contestes, sí, lo dejo a tu criterio, y quedás como una reina. ¿Qué hora es, Karina? Lo dejo a tu criterio. ¿Cómo te llamas? Lo dejo a tu criterio. O sea, tiempo no tiene nada que ver con mencionar Che Guevara. Si sos boludo, sos boludo. Ella, bueno, es un caso limítrofe, fronterizo. Yo reconozco que en otras modelos que se bebotean, que se aniñan, que hay un elemento, evidentemente, como estrategia de seducción, la mandíbula floja genera una fantasía de felación. Es verdad que la imbecilidad en una mujer atractiva es buenísima para la susceptible y maricona seguridad que necesita el varón, ¿no? Pero el macho alfa, ay papi, sos tan fuerte, es necesario. Si no, el tipo se batata. Somos hombres frágiles, somos de la generación de cristal, ya lo anticipó Cervantes con el licenciado Vidriera. Bueno, entonces, Chipolitakis, porque a mí me gusta mucho Sófocles, me gusta Esquilo, me gustan las tragedias griegas. Vicky Chipolitakis
es realmente la peor de las tragedias griegas. Yo creo que hizo muy mal John Keats en ese hermoso poema a su cavidad uritogenital, ¿no? Pero igual un poco grosero estuvo, ¿no? En la oda a una urna griega un poco... Pero bueno, a mí me parece que ella, cuando dice, me hicieron bowling en vez de bullying, o estoy envergada en vez de embargada, yo creo que sigue los consejos de su coach. No, se nota muy armado eso. No es una estupidez fluida, genuina. Pero lograr la estupidez va realmente a contrapelo. Se los dice un pelado, se les dice un amigo, va a contrapelo, y el amigo del pelado son sinónimos del pene. Hay muchos. O sea, realmente pueden explotar lo sexual, que es una de las cosas que reprimimos todo el tiempo, o que incluso si no estábamos pensando en eso, nos pueden insuflar de pronto ese pensamiento. Es decir, que lo sexual es siempre una seguridad, el múltiplo común. Para todos los chistes, tiene un público muy variado, todos piensan en coger. Los que cogen, los que no cogen. Y si no estaban pensando, igual es agradable pensar en coger en ese momento en lugar de pensar en los impuestos. Se suele decir, nadie se salva de la muerte, y después en el refrán hay dos refranes. Uno dice, nadie se salva de la muerte y los impuestos, y nadie se salva de la muerte y los cuernos. Es decir, que las guampas son una especie de impuesto sexual, podríamos pensar. Bueno, hay que tener en cuenta también cuál es la moral sexual del momento. Porque si ustedes son Monseñor Laguna y se les voy a hacer un chiste muy picante, muy verde, muy atrevido, le rocé con mi mano su rodilla. Ella no se dio cuenta, Ella vino a comerse la hostia y una rodilla de la hostia. Por ahí no es lo suficientemente atrevida para esta época. Y también otro problema es justamente al no ser ya una prohibición, más bien ser un mandato, hay que ver cuál es la prohibición. Ahora, ¿de qué está obsesiona la gente y se reprime que tiene ganas en invierno? Comer dulces, comer harina, eso, la gula pasó a reemplazar la lujuria como pecado capital. Pero bueno, entonces mi consejo, la regla de 3 es una técnica muy, muy, muy sencilla. La regla de 3 es usar 2 elementitos, es decir, armar una categoría. Por ejemplo, voy a nombrar aves carroñeras, el cóndor, el buitre, el abogado. Estoy haciendo chistes malos. Los chistes malos son mucho más pedagógicos que los chistes brillantes. No sé cómo lo hizo. Entonces yo no discrimino. No, realmente tengo un respeto y una tolerancia absoluta. Considero a que son mis iguales. Yo no soy mejor que nadie, ni mejor que un afroamericano, tampoco soy mejor que un judío, tampoco soy mejor que una cucaracha. Para mí son realmente iguales. Entonces, ese tercer elemento que rompe con la armonía que instauraron los otros dos es gracioso. Pues está la técnica del callback. Uno hace una referencia a algo y después habla de cualquier otra cosa y finalmente vuelve ese tema. Eso es muy divertido. Es muy gracioso. Maestro del callback, yo diría que James Sheffer es el australiano, no tan divulgado, que hace realmente digresiones larguísimas, pero después vuelve. Bueno, sus temas, se hizo famoso con el armamentismo y después, protestando contra el gun control. Después, los temas en Norteamérica son los del momento, y entonces está, por ejemplo, yo decía que no se pasa chistes con violaciones, pero tenemos a este maestro que, ¿cómo se llama? Ahora ganó el premio Mark Twain, es un afroamericano con apellido francés. Bueno, ya va a salir. Que imagina un superhéroe. Va llegando muy bien al público. Primero lo presenta cuando él conoció a famoso beisbolista. Le presenta una idea que es un guionista. Entonces, una idea que es un George Capel, ¿no? Se llama David Chappelle.
imagínense que hay un superhéroe, Superman, salva vidas. Hay una mujer que se está incendiando, él vuela y la rescata. Pero para poder volar, tener los superpoderes y convertirse en Superman, Clark Kent necesita tocar en ese momento una vagina. O sea, cualquier persona que va por la calle dice, discúlpeme, yo soy Superman, le tengo que tocar la vagina un minuto para poder salvar vidas. Imagínense esa situación, porque es una contradicción, porque por un lado es un héroe, pero por otro viola, y finalmente esto lo pone a servicio de defender a Bill Cosby con toda la heroica, digamos, el portal que abrió para que puedan, en el espectáculo, en el entretenimiento norteamericano, para niños, para toda la familia, Bill Cosby abrió las puertas para que pueda haber actores afrodescendientes, para que pueda haber conductores de televisión, en fin. Entonces él no quiere dejar de reconocer toda la militancia virtuosa, por más que ahora tenga que estar preso por enfrentar tantos cargos por violación. Ha habido muchos chistes con esto, muchísimos realmente, algunos buenísimos, pero bueno, hay humoristas que son y trata de conciliar esto. Louis C.K. es un maestro más que nada de lo que es por un lado la exageración, cuando tiene por ejemplo un monólogo, hay un compañero de la escuela de su hijo que tira la campilla al piso, se porta re mal, y él entonces lo cubra una venganza que es seducir a la madre, dejarla enloquecida y muerta de amor, luego él hacerse gay para que ella diga, mi ex se hizo gay. En fin, es tan finalmente tortuosa, alambicada, laberínticamente ridículo el esfuerzo que le imprime esa venganza, que es muy divertida. Pero ejemplos de exageración hay muchísimos. Está el andaluz exagerado que cuenta la Andicina, que siempre decía, pesqué un pez así de grande, le atan las manos, y con las manos atadas hace un gesto con la mano, diciendo así de grande era el ojo, y igual lograba exagerar. Hay, bueno, el famoso chiste que le encanta a Bernard Shaw, como lo cuenta Oscar Wilde, que lo inventó Mark Twain, del el que vende un montón de pararrayos y termina, por supuesto, un mal rayo lo parte. Un gran ejemplo de exageración, porque se ve milimétricamente cómo se lleva al ridículo, algo que era simplemente una especie de crescendo, de escalada, es Four Yorkshire Men, 4 hombres millonarios que cuentan. Si vos les contás ahora a los jóvenes lo pobres que éramos, no te lo van a creer. No, porque yo vivía en una casita con mis hermanos, estábamos re mal. Una casa, qué lujo, eso hubiera sido un palacio para mí. Yo vivía en una caja de zapatos. Bueno, una caja de zapatos. Yo lo llamo casa, era un tanque séptico, pero era un hogar para nosotros. Un tanque séptico, qué afortunado. Nosotros teníamos que dormir en medio de la ruta. Por supuesto, cuando iban a pasar los autos, lamer la ruta con nuestras lenguas para... era terrible, porque papá venía con una botella rota, nos pegaba a todos. Ah, bueno, qué lujo, ¿no? Papá directamente nos asesinaba cada noche, nos teníamos que despertar 5 horas antes de habernos ido a dormir. Van exagerando cada vez más. Las observaciones cotidianas de los diálogos maritales, hay muchos temas que son muy universales. Pero me parece que lo que conviene un poco es, digamos, exorcizar los propios demonios, sacarle la sábana a los propios fantasmas. Entonces realmente conviene fracturar las certezas. Hay un sketch que hace, por ejemplo, el Ron, el que ahora es Mr. Bean, el que la pegó con Mr. Bean, lamentablemente, porque era mucho mejor antes. Tienen que ver eso. Está en YouTube. En el programa de monólogos era genial. Era brillante. Su cargada a la vida de Brian era brillante. Se puede hacer humor con Monty Python. Era genial. Es decir, los objetos de la sátira no tienen que ser respetables. Estamos diciendo que sí, que ataquemos lo sagrado, pero la farsa puede a su vez ser burlada. Un gran ejemplo sublime es
El canal de los animales, de Camille Saint-Saëns, donde el lento paso de las tortugas es el can-can de Offenbach en ralenti. Escuchen el can-can de Offenbach en el canal de los animales, las tortugas. Bueno, el callback, entonces, estábamos diciendo... las venganzas, Monty Python, objetos de burla. Bueno, estábamos diciendo esto. Sí. Bueno, había una vieja idea que Bertrand Russell tuvo. ¿Cómo sería la Biblia hoy editada por Alfaguara? Entonces le presentas la Biblia y dice, mira, hay una larga lista que parece que telefónica. Muchas personas no les acuerdan el nombre, no los volvés a retomar. Hay violencia, sí. Eso me gustó, la parte de sexo, mucho sexo, bárbaro, eso vende. Pero bueno, es una misma idea que tuvo también Umberto Eco. Y les voy a pasar a quien le interese las dos versiones. Son un poco distintas las dos versiones. Pero más que nada Bertrand Russell ataca la necesidad de entretenimiento, de no poder tolerar el aburrimiento en la actualidad. Y bueno, realmente explica un poco por ese costado las guerras. Es decir, nosotros para ver una noticia en un noticiero, claro, un perro no mordió a una nena, no es una noticia, tiene que ser alarmista. Entonces estamos, digamos, permeados. Quería usar una palabra nueva que aprendí ayer, que era algo de los polos, polarizados. No. Bueno, tampoco es permeado. Bueno. Sobre eso también se puede decir, no, yo quería usar la palabra que hay que decir ahora, horadar. Así que, no sé, che, no me gustó mucho cómo te salió esta tarta, está un poco horadada. Bueno, aplicar mal eso, el reírse del esnobismo. Si ustedes observan el lenguaje, hacen como Unamuno, no juegan a ninguno, que es un verso que jamás dijo Unamuno. Pero es como un acervo común, es una cosa interesantísima. Poder ver las palabras es también un tesoro en sí mismo, más allá del humor. Poder ver las palabras. Porque eso permite también toda una gimnasia mental que ayuda muchísimo a las endorfinas. Y es una divisa gratuita. O sea, las palabras no nos las cobran todavía. Así que, bueno, no avivemos a Milei, pero tenemos ahí la posibilidad de jugar con un montón de artículos, digamos, y de nuevas adquisiciones de consumo. Ahora sí sé consumir. Yo no consumo Dostoyevsky. No, los rusos me parecen todo patético. Bueno, hablar de, por ejemplo, ahora yo voy a preparar un monólogo que me parece genial, que es diferenciar lo que es técnicamente, por ejemplo, el romanticismo en literatura, lo que es un hombre romántico, o es materialista en el sentido de Marx, o es idealista en el sentido de la filosofía idealista, y en ese sentido, bueno, hay muchas palabras del acervo cotidiano que cobran otra, y hacer como un contrapunto con eso, didáctico, ¿no? Bueno, ¿qué más? Rápidamente, porque al final no se va a subir este video si hago de más el tiempo. El consejo fundamental es no enamorarse de un chiste, no petrificar, cristalizar nada, al contrario, que fluya, no tener miedo al chiste malo, al contrario, el chiste malo es el combustible indispensable. Cuanto más malo sea el chiste que te permitas hacer, más estás avanzando en recuperar al idiota interior, ¿no? Realmente, trata de tener un estado crepuscular, no tomar café, concentrarte. Se trata de relajarte, estar como distraído y que resbalen los conceptos y estar como no entendiendo, como hacer la mejor imitación que puedas de un gallego, de un imbécil y entender mal las cosas, pero sobre todo eso, es una distracción, no es una concentración. Entonces, es un accidente de la atención. Tienes que permitirte, puede ser desde otra voz, desde la máscara que quieras, pero tratar de generar así una corriente, un estado de flujo, lo llaman. Están obsesionados con
los jugos vaginales, estos tipos. Bueno, vamos a tener que dejar por aquí. El monólogo se puede armar muy fácil. La próxima vez, pídame, yo les preparo una clase más técnica que esta. Pero la idea era mis consejos para poder vivir mejor adentro de tu propio cerebro, más allá de que no triunfes en el mundo del espectáculo. Bueno, los quiero mucho. Buena vibra, que fluya, soltar.